tiempo. La opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo a Julio Capuano, especialista en comercio exterior. Julio, ¿cómo estás? Bien, Bernardo, buenas noches. Pues aquí con el gusto de siempre. Bienvenido. Gracias, gracias. A ver, cuotas de importación. ¿Qué es eso? Efectivamente. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Qué es eso? Efectivamente. Vamos a platicar primero la importancia de lo que son y qué son. Las cuotas de importación son aquellas medidas no arancelarias que ayudan principalmente a cuidar a las industrias de ciertos países. Porque las cuotas de importación tienen la finalidad de limitar hasta cierto punto la importación de productos que podrían afectar a las industrias nacionales. ¿Cuál es la importancia? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, Bernardo, y vamos a platicar de lo que era el GATT. Realmente la idea de crear o generar el GATT tuvo mucho sentido al momento de ver las cuotas de importación. ¿Por qué? Porque sin cuotas de importación se deforestan los mercados nacionales. GATT se generó en la época de Miguel de la Madrid. Aproximadamente. ¿No? Y este periodo justamente de transición en donde no existían barreras no arancelarias del todo, en donde la importación estaba totalmente abierta y había un problema también en donde nosotros en México, la industria, no tenía una protección como tal. Bueno, se empiezan a implementar este tipo de barreras y se genera la idea de protección o cierto proteccionismo en todos los países a través de lo que era el GATT. Poco a poco se va cambiando, se va reformando, se genera la OMC, se hace el cambio del GATT a OMC y las reglas para estas cuotas también van cambiando. De hecho, se vuelven algo muy complejo por ahí más o menos de los años 90, a finales de los años 90. ¿Por qué? La complejidad de las cuotas deriva principalmente en saber qué productos se limitan y hasta cuándo. Pero realmente el problema que existió fue los convenios o los tratados principalmente de libre comercio que el mundo empezó a firmar. Cuando empieza a haber libre comercio, sobre todo los tratados, las cuotas de importación se veían afectadas en cuestión de normatividad. A veces las normas las cuotas fijan, digamos, tienen ciertas limitantes. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy claro. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro TLC. Dentro de lo que son las cuotas de importación, se prevé que nosotros debemos de importar determinada cantidad, vamos a poner maíz, por ejemplo, y sobre ciertas cantidades, ciertos proveedores y únicamente algunas empresas de nuestro país pueden importar, porque no es solamente limitar la cantidad, sino también quiénes pueden importar. Nuestro país y el gobierno mexicano determina usualmente, en la mayoría de los casos, 2 fechas para lo que son asignación de cuotas durante un periodo de un año. Las cuotas son muy importantes, obviamente, porque además de proteger al país de una sobreimportación, digamos, de productos que se puedan inundar el mercado de productos, pues no favoreciendo, digamos, a nuestra industria, también tienen la función principal de medir la competitividad, porque nosotros a través de las cuotas podemos instaurar ciertas políticas comerciales. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo muy claro. A veces, cuando han existido problemas, principalmente a nivel comercial político con algunos países, en donde no se fijan acuerdos adecuados o reglamentos adecuados en lo que son el comercio internacional dentro de tratados, etcétera, este tipo de barreras no arancelarias se pueden empezar a jugar a nivel político y se puede decir, bueno, si tú no me das entrada, por ejemplo, para, no sé, dicha normatividad, bueno, yo restrinjo un poco más la entrada del producto a través de cuota, no a través del arancel. Entonces se vuelve un instrumento político también y en muchos casos se empieza a jugar con esto. Esto precisamente se vuelve un instrumento político en donde el juego entre lo que es permitido y lo que no es permitido a veces complica la seriación del juego. Lo vemos ahorita con Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, azúcar, todo lo que es la producción de azúcar. Hay ciertas limitantes que se están jugando y esto está en juego obviamente, pues por una razón, porque también nosotros tenemos en este momento la relación de incertidumbre de lo que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero las cuotas que nosotros estamos viendo en estos momentos, que se están fijando, son en todo el mundo, no es únicamente en nuestro país.
Una de las desventajas que hemos tenido es que esas cuotas se han ido ampliando en muchas ocasiones, obviamente debido a la necesidad que presenta nuestro país, a la demanda básicamente, pero se ha abierto a veces algunos sectores de una manera tal en donde sí se ha visto desfavorecida la industria. Y es ahí cuando muchos industriales se quejan. Claro. Entonces, obviamente aquí nosotros tenemos que prever esto dentro de lo que son la renegociación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio y los acuerdos que vamos a estar haciendo nuevos seguramente dentro de un periodo aproximado de 3 a 5 años. Las cuotas van a jugar un papel importantísimo en la nueva composición de lo que es el comercio exterior, no solo mexicano, sino a nivel mundial y a nivel global. Importante, ¿cómo es que nosotros sabemos las cuotas? Bueno, dentro de lo que es nuestro gobierno se determinan diferentes fechas. Hay algunas cuotas o licencias de cuotas que son abiertas y se ponen obviamente a consideración, no son de asignación directa, sino se pone obviamente a licitación. Este tipo de licitaciones a veces los procesos son un poco complejos, pero es importante si una empresa quiere importar productos a través de una licencia de cuota, que vaya previendo esto para la siguiente etapa de licitación que se va a ir dando. Toda esta información es herramienta fundamental ahorita para la mayoría de los exportadores o importadores. Me ha tocado en últimas fechas platicar precisamente con diversos compañeros del ramo y hemos visto que la práctica, digamos, de lo que son las cuotas está siendo algo muy importante para determinar la nueva idea o recomposición de cómo es que se va a exportar e importar diferentes productos a muchos países. Nosotros lo vamos a ver con Guatemala seguramente muy pronto. Vas a ver que por ahí va a venir algo interesante. Julio Capuano, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Recuérdanos tu Twitter. Claro que sí. El Twitter es @CapuanoJulio y voy a estar dejando justamente algunas ligas de las fechas, de los lugares, de cómo saber qué son las cuotas y cómo funcionan en el marco de la OMC. Pues para tomarlas en cuenta. Gracias, Julio. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. En un momento continuamos. Noticias